Así que vamos a ponerlo en las manos de Dios y les voy a pedir que ustedes inclinen su rostro para orar. Padre bendito, Señor, sabiendo que tú nos escuchas y que tú estás presente, porque así tú lo prometiste en tu santa palabra, queremos primeramente darte toda la honra y darte toda la gloria. Alabamos tu santo nombre y alabamos, Padre Santo, Señor, pues lo que tú eres, cómo te expresas hacia nosotros los hombres en amor, en paciencia, cómo eres misericordioso y cómo tú, Señor, Padre Santo, pues nos permites, mejor dicho, poder, Señor, contar con tu revelación escrita, tu palabra. Te damos gracias por ella, porque tú, mi Dios, permites que nosotros podamos vislumbrar verdades que a veces permanecen ocultas o que a veces, aunque son muy claras, pero las olvidamos como una práctica de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendícenos esta mañana. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos abarcando una serie al cual yo titulé Increíbles Cristianos. ¿Por qué la titulé Increíbles Cristianos? No quiero caer en la situación, ¿verdad?, de la exageración, pero en realidad la vida a la cual nos quiere llevar nuestro Señor Jesucristo es una vida increíble, porque de forma natural no podríamos amar a nuestros enemigos si no fuera porque Dios, ¿verdad?, nos manifiesta su amor y nos da la ordenanza de amar a quienes nos aborrecen, ¿verdad?, y que debemos orar por los que nos calumnian. Eso es una actitud increíble, y puedo decir hasta ilógica, de alguien que ha recibido un daño y por el contrario entonces regresa en amor un acto, ¿verdad?, de bondad. Eso no sucede cuando recibimos nosotros de forma, vamos a decirlo, muy humana, ¿verdad?, algo opositor de alguien hacia nosotros, alguien que nos quiere hacer daño. Alguna vez alguien dijo, ¿verdad?, esto: si alguien recibe un bien pero regresa un mal, es un pensamiento diabólico. ¿Por qué? Porque estás recibiendo un bien, pero tú regresas un mal. Pero si alguien recibe un bien y a cambio tú das un bien, es algo humano, porque es recíproco. Pero si alguien recibe un mal y a cambio tú le das un bien, eso es algo divino, porque es el actuar de Jesús. El tema de hoy se llama el increíble poder restaurador del perdón. El increíble poder restaurador del perdón. No estoy muy seguro, pero puedo decir casi estoy seguro, y eso porque mi memoria, ¿verdad?, no es de muy largo plazo. Ya a los 13 años o 14 años, creo más o menos haber leído una primer novela que nosotros teníamos ahí en el librero, ¿verdad?, que mi papá, pues gracias a Dios, siempre nos procuró tener algunos libros, y esa novela se llamaba El Conde de Montecristo. No sé, quizás el nombre lo sonó a ustedes, ¿verdad? Cuando se habla acerca del Conde de Montecristo, es una historia de un hombre, ¿verdad?, que fue encarcelado injustamente por la envidia de sus amigos y además por truncar precisamente su matrimonio con una mujer a la cual uno de sus supuestos amigos también amaba. Él era un naviero, prácticamente lo iban a poner como capitán de un navío y se iba a embarcar, y le iba muy bien a este joven, pero resulta que, movidos por la envidia, sus amigos le forman un complot, vamos a decirlo así, y lo acusan. Lo acusan de ser conspirador en contra del reino británico, y entonces lo que sucede es que es encarcelado en una isla. Estando en la isla, ¿verdad?, y no dejándolo salir, sus amigos se enriquecen, y uno de sus amigos se casa con la que habría de ser su esposa, ¿verdad? Y esto, él lo empieza a meditar dentro de la cárcel, y empieza a atar cabos, por decirlo de alguna forma, y empieza a formar en él un odio tremendo. Intenta escapar de esa prisión, que es una isla solitaria, una isla rocosa, en donde solamente caben las paredes precisamente de esta prisión. Pero no logra hacerlo. Intenta inclusive, ¿verdad?, no comer para morir de hambre, pero tampoco logra hacerlo. Sucede que dentro de ese lugar hay una persona, ¿verdad?, un anciano,
que intenta escapar y entonces haciendo precisamente un túnel, llega hasta el calabozo, la mazmorra donde estaba precisamente este joven, el que al cual se le conocerá como el conde de Montecristo. Él llega ahí y estando por equivocación, porque él pensaba salir, ¿no? por ese túnel, pero llega, en ese túnel llega a la celda de este joven. Entonces empiezan a tener una relación de amistad. Algo paradójico dentro de la novela es que el anciano era una persona muy preparada en matemáticas, era muy preparada en ciencias, había sido ahí también encarcelado injustamente, pero era una persona muy bien preparada. Pero resulta que muere el anciano. Y antes de morir el anciano, le revela acerca de un tesoro escondido en una isla que se llama la isla de Montecristo. Y para que este joven, ¿verdad?, pudiese salir de ahí, idea una forma de hacerlo. Y como el anciano ya estaba muerto, ya estaba su cadáver, lo que hicieron fue precisamente cubrir o enrollar, ¿verdad?, en lienzos el cadáver del anciano ahí en su celda. Pero como había comunicación entre las dos celdas, el joven aprovecha y llega a la celda del anciano, se lleva el cuerpo del anciano, lo pone en su celda y él se cubre con las mismas vendas ya en la celda del anciano y queda ahí, ¿verdad?, postrado y se hace pasar por el muerto. Entonces es sacado y es lanzado al mar, porque eso era lo que se hacía con los presos que morían. Fue lanzado al mar. Ya estando en el mar, él logra desatarse de esas celdas y entonces él, ¿verdad?, es rescatado por ahí por un barco de pescadores. Y entonces se contrata ahí con ese barco de pescadores, se cambia de nombre y llegan, ¿verdad?, en una de esos viajes de pesca, llegan a la isla de Montecristo. Y él desciende de la barca y con un poco de engaño, ¿verdad?, él se aparta de los demás y va a buscar el tesoro y lo encuentra. Y se hace rico. Pero esa riqueza le va a servir a él para cobrar venganza. En la novela, él cobra venganza de cada uno de sus enemigos. Incluso, prácticamente en la novela casi mata al hijo de la que fue, o la que habría de ser su prometida, que había tenido un hijo con sus enemigos. Lo lleva a la bancarrota, a otro lo reta a un duelo, y empieza precisamente a maquinar cómo vengarse. Él estaba, hermanos, emocionalmente enfermo de rabia y de ira y de rencor, un deseo ardiente de venganza, porque él había sido tratado injustamente, porque había sido traicionado por quienes decían ser sus amigos, porque había perdido a la mujer a la cual amaba y se había entregado a uno precisamente de aquellos enemigos. Esta historia, aunque es una novela, nos habla del sentir de la persona que emocionalmente llega, y lo voy a poner así entre comillas, estar enferma de venganza. Yo creo que no hay ser en esta tierra que no haya sido tratado injustamente por lo menos una vez en su vida, que no haya sido traicionado, que no haya sido a lo mejor la víctima, ¿verdad?, de un maltrato, o la víctima, ¿verdad?, de alguna persona malintencionada, malévola, que no haya sido a lo mejor atacada, ¿verdad?, o atacado por alguna persona que intentó robarle o hacerle daño físico. Y eso genera en nosotros un deseo de venganza en ocasiones, de venganza, ¿verdad? A veces podemos decir, se lo dejo al Señor y el Señor cobre venganza, pero en realidad, hermanos, aunque a veces decimos eso, todavía no experimentamos el darle el perdón a esa persona. No lo experimentamos, porque se convierte en una obstinación. Y algo que sucede en la vida de los creyentes es que cuando nosotros tenemos todavía rencores en nuestro corazón, estamos cargando maletas que no deberíamos cargar ya como cristianos. Que deberíamos liberarlas y dejarlas ahí, porque es un gran peso el hecho de que podamos seguir odiando a alguien y guardar rencor. Y esto desafortunadamente incluso se da entre hermanos en la carne,
entre parientes. El hecho de que por algo que me hizo yo me mantengo aislado, alejado y insisto en no perdonar. Aunque a veces, ¿verdad?, decimos, pues yo puedo y ya lo perdoné, pero realmente nos engañamos a nosotros mismos si no hay paz en nuestro corazón. Y esto es generado el sentimiento de venganza, es generado emocionalmente por la ira y la rabia. La ira y la rabia. La ira es un sentimiento que surge, hermanos, como resultado de una experiencia emocional negativa, que va a alterar nuestro buen juicio. Y se puede decir, ¿verdad?, que la ira es el paso después del enojo. En realidad, nosotros, ¿verdad?, tenemos la facultad de enojarnos por una injusticia, porque entonces nosotros seríamos unas personas insensibles a las cuestiones que a lo mejor van en contra de la justicia. De hecho, ¿verdad?, la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, tenemos cierta, vamos a decir, permisividad por parte de Dios para enojarnos con justicia. Pero debemos reconocer que a veces nos enojamos y muchas veces no es por cosas justas. Simplemente porque somos demasiado sensibles y no aguantamos algo. A veces incluso es una acción de alguien que no intenta hacernos daños, pero simplemente nos desagradó y ya me enojo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro corazón? ¿Cuál es la experiencia de verdad de un incristiano o un increíble que pueda desechar por completo cualquier rencor y que esté preparado para que en el futuro, cuando llegue una situación que lo confronte, que le haga sentir mal, pueda decir: yo puedo perdonar porque he experimentado la paz que da el perdón? Así es la rabia y también la ira. Ahora, ¿por qué digo que la rabia? Bueno, la rabia, hermanos, es la expresión, es la acción que genera el rencor y la ira que tenemos acumulada. Esa es la expresión, la rabia. De hecho, hay una enfermedad que así se llama, ¿verdad? La rabia. Quizás algunos de ustedes no lo sabían, pero yo iba a estudiar veterinaria. Estuve 2 semestres en la escuela de veterinaria. Pero no fue mi primer contacto con los animales en la escuela. Nosotros desde pequeños tuvimos siempre animales. Animales de toda clase. Algunos exóticos, ¿verdad? Tuvimos monoaraña, tuvimos ardillas que murió mi hermana, un pequeño cocodrilo que me murió a mí, ¿verdad? Tuvimos ratas blancas una vez, ¿verdad?, que hicimos un pequeño ahí nido de ratas blanquitas, de esos ojos rojos, que se empezaron a reproducir, y ahí tuvimos. Es decir, tuvimos mucho contacto en mi niñez con los animales. Ajá. Y también perros. Y a uno de ellos le dio rabia. Yo tenía más o menos entre 10 y 12 años, cuando de repente, ¿verdad?, ese perro, que era un boxer, ustedes conocen esa raza, babea mucho, era un perro muy, muy, muy fuerte, era un perro adulto, era muy agresivo con los demás perros. Era perro que agarraba, perro que lastimaba y hasta a veces llegó a matar a los pequeños. Pero con nosotros era muy noble, muy cariñoso, podíamos jugar con él sin problema. Pero yo creo que en alguna de esas situaciones de pelea se infectó de rabia. No sé si no le funcionó la vacuna, pero se infectó de rabia. Y una vez que fue llevado para que lo examinaran, pues el diagnóstico fue rabia y tuvieron que vacunar a todos nosotros. Pero ¿qué es lo que ocasiona la rabia? La rabia ocasiona un descontrol nervioso, porque es un virus que ataca el sistema nervioso central. Y se manifiesta de diferentes formas. Perdón, no es una clase introductoria, ¿verdad? Porque hay dos tipos de rabia. La rabia que se llama rabia feroz y la rabia paralítica, es decir, aquella que paraliza a los animales cuando son enfermos. Pero la rabia feroz está caracterizada por la agresividad de los animales cuando este virus ataca. Cuando hay un perro rabioso, normalmente les dicen: tengan cuidado con el perro rabioso porque son agresivos. Pero ¿qué es lo que hace? Produce una encefalitis y esto hace que genere precisamente una agresividad de la cual el animal no tiene control. Y cuando una persona se enferma de rabia tampoco tiene control. De hecho, es un virus letal. Si no se vacuna a tiempo, el individuo muere. Pero pierde el control. Ahora díganme, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros perdemos el control? No pensamos las cosas.
Actuamos por impulso. Decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Provocamos, ¿cierto o no? Provocamos. Y cuando eso se convierte en un deseo de venganza y no acudimos al Señor, vamos a tener serios problemas. Así que, hermanos, hoy estamos tocando el tema del perdón. Cómo Dios expresa su perdón y cómo nosotros, por consiguiente, en respuesta a ese perdón debemos perdonar. Y el perdón, hermanos, no es un sentimiento. No es un sentimiento. La rabia y el enojo sí es una emoción, pero el perdón no es una emoción. No sé si a usted le ha tocado a lo mejor decir que perdono, y aunque todavía usted dice, pues es que no lo siento, pero lo necesito hacer. Porque el perdón es una acción de la voluntad, es un acto de la voluntad, producida en el cristiano por el fruto del Espíritu Santo, especialmente por estas virtudes. Si ustedes recuerdan cuáles son las virtudes del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ¿cómo entonces el perdón es llevado a cabo? Porque el Espíritu Santo nos lleva a tener por lo menos estas tres virtudes: amor por nuestro semejante, ser benignos y accionar con bondad. Accionar con bondad. La bondad es la expresión de la benignidad que surge de ti. Es decir, mi benignidad es la que me permite a mí entender que esa persona me dañó y que además quizás no fue premeditado, si fue premeditada, a mí me da la capacidad de ir más allá de la reacción humana que debería de tener y de causar daño también. De alejarme de esa, filosofía ahora que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, la dejó atrás cuando dijo ojo por ojo y diente por diente. Y dijo, no es así. No es así. Y entonces dice, si tu enemigo peca contra ti 7 veces, 70 veces le debes de perdonar. Así que en alguna, ¿verdad?, ocasión, en la aplicación pasada, les mencioné acerca de un epitafio en una tumba que reza así: aquí yace el hombre que nunca perdonaré, ya que nunca me pidió perdón. Qué epitafio tan duro, ¿no? Que una esposa ponga ahí en la tumba de su esposo: aquí yace el hombre que nunca perdonaré, porque nunca me pidió perdón. Entonces a veces parece ser que el perdón está condicionado a que me pidan perdón. Y debe de ser así. Debemos esperar a que nos pida perdón para perdonar, o podemos tener una acción más allá de perdonar a pesar de que no se nos esté pidiendo precisamente, o en contraparte, que alguien, ¿verdad?, que nos hizo daño nos llegue a nosotros y pida nuestro perdón. Hermanos, dice la palabra de Dios en Santiago 1:20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El perdón, hermanos, etimológicamente tiene 20 términos en la Biblia. Es sorprendente, ¿verdad? Porque nosotros para la palabra perdón utilizamos nada más una en español. Perdón, y quizás algún sinónimo, ¿no? En lugar de decir perdóname, discúlpame, ¿no? Y o alguna frase: no quise hacerte daño, ¿no? Entonces, en ocasiones no lo hacemos de forma correcta, ¿verdad? Porque cuando ofendemos a alguien, llegamos y le decimos a esa persona, te pido una disculpa. Y no debe de ser así, ¿verdad? Te ofrezco una disculpa. Porque si te pido una disculpa, quiere decir que entonces el ofendido soy yo. A veces también no tenemos la forma correcta, ¿verdad?, de decir. Pero fíjense, el perdón etimológicamente tiene 20 términos en la Biblia y cada significado es muy parecido el uno del otro. A partir de que, por ejemplo, la palabra perdón en el hebreo significa quitar peso. Quitar peso. La palabra perdón en el hebreo significa quitar peso. También significa liberar. También significa absolver. También significa desprenderse. Y un significado que me parece muy bonito: sanar el alma. La palabra perdón también significa sanar el alma. Y tiene la connotación de bendecir y decidir no acordarse del mal
infligido a mi persona. Así que el perdón, hermanos, es como la lluvia que Dios nos manda. Bendice a quien la da y bendice a quien la recibe. Y debemos tomar en cuenta algunas consideraciones que la Biblia nos enseña en cuanto a este tema. Y son 3 puntos. Número 1, el perdón es algo increíble en el cristiano si lo das a otros con la misma magnitud con que lo recibiste de Dios. Una idea muy larga y la voy a repetir. El perdón es algo increíble en el cristiano si lo das a otros con la misma magnitud con que lo recibiste de Dios. ¿Se entiende? ¿Con qué magnitud Dios nos perdonó? ¿Con qué magnitud Dios perdonó nuestros pecados? ¿Cuál fue su alcance? Ahora, la situación es que debemos perdonar, intentando también tener esa magnitud de perdón. Efesios 4:32, y busquen en sus Biblias, dice de esta forma, Efesios 4:32. Dice así: voy a leer el 31 para que el contexto nos ayude. Está hablando Pablo a los Efesios y les da un principio básico con respecto a la conducta cristiana. Quítese de vosotros toda amargura. Y ahí aparecen algunos, ¿verdad? Palabras que nos identifican con lo que acabamos de decir ahorita en la introducción. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, vas a quitar esto. Y una vez que lo quites, antes de ser benignos entonces unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense que dentro de los mandamientos, el mandamiento de perdonar viene en relación al perdón que Dios nos otorga. Si ustedes ven o leen o se sabe del Padre Nuestro, dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cierto o no? Así lo dice. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios nos perdona y espera que en respuesta nosotros tengamos la misma capacidad de perdonar como Dios nos perdona. Allí es una situación de reciprocidad. Dios no quiere que una persona, ¿verdad?, se identifique o se sienta perdonada y no sea capaz de perdonar a otros. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo una parábola alguna vez donde había una persona que le debía a su Señor una gran cantidad de dinero, muchos talentos. De hecho, se habla de que si lo pudiéramos trasladar a este tiempo, ¿verdad?, se hablaba acerca de varios millones de dólares. Y dijo, no te puedo pagar. Y el hombre dice que el Señor, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Y dice que este hombre, que al cual fue perdonada la deuda, salió de ahí, se sintió liberado, quitada la carga, y encuentra a otro que le debía muy poco dinero, alrededor de un mes de salario. Y entonces lo toma y le dice, págame lo que me debes. Y su siervo le dice, no tengo con qué pagarte. Entonces él toma y le dice, llévenlo con los alguaciles y métanlo a la cárcel. No actuó con misericordia, con la misma misericordia que actuó su Señor, y aún con una cantidad mayor. Y entonces dice que el Señor supo de esto, y fue y tomó a este hombre y lo confrontó y le dijo, yo te pude perdonar más de lo que aquel hombre tú le podías haber perdonado. Dice que entonces lo tomó y lo llevó precisamente a la casa. ¿Qué es lo que sucede con el perdón, hermanos? ¿Saben? Es una ordenanza por un bien recibido. Es la autoridad con la cual Dios nos dice, perdona porque yo ya te perdoné antes. Quizás usted puede poner en su mente en este momento y decir, yo puedo perdonar todo menos esto. Ese menos esto
disminuye el poder significativo del perdón que Dios quiere que tú experimentes. Ahora, hermanos, Cristo sufrió una muerte terrible, ¿cierto o no? La pregunta es, ¿otorgó perdón a sus verdugos? ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya que Él pagó por las ofensas de ellos y nuestras, y aún así Dios presionó, permitió que hubiese afrenta al cuerpo de Jesús, y que la cruz fuese el instrumento que hizo posible el perdón de Dios, entonces podemos decir, ¿acaso sufrimos más agravios de lo que sufrió Jesús? Y sin embargo Jesús nos dio ejemplo de perdón. Jesús sintió una corona de espinas en su cabeza, golpes en su rostro. Jesús recibió latigazos que laceraron su espalda y puñetazos. Quizás usted se ha sentido traicionado por un amigo. Jesús fue traicionado por uno cercano. Jesús se quedó solo en la cruz porque todos sus discípulos le abandonaron y otro más, hablando de Judas, ¿verdad? Iscariote prácticamente le vendió. Quizás alguien hable mal de ti. ¿Cuántos no hablaron mal de Jesús? Jesús fue injuriado, fue acusado por falsos testigos, fue menospreciado y recibió la burla de los suyos, y sin embargo pudo perdonarlos. El carácter de nuestro Señor Jesucristo en la máxima prueba de su cuerpo y de su obra lo llevó a ofrecer perdón. Pero ¿cuál era, vamos a decirlo así, la condicionante para que el hombre fuese perdonado? Es el arrepentimiento y la aceptación del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que nos lleva a la salvación. Número 2, el perdón es una increíble expresión de obediencia a Dios. El perdón es una increíble expresión de obediencia a Dios. Marcos 11:25. Bien, hermano, me voy a lectura. Dice así: y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Después dice el versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La salvación, hermanos, es por gracia y es obtenida a partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la podemos nosotros obtener por arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, las ofensas que nosotros hacemos en contra de Él y sus mandamientos. Y aceptar que la sangre de Cristo fue el pago por ese pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando oramos al Señor, quizás, ¿verdad?, en muchas ocasiones oramos por nuestros pecados. Pero debemos acordarnos en nuestra oración que a lo mejor alguien nos hizo daño y que nos está costando perdonar. Y tenemos que ir al Señor para decirle: Señor, en mi corazón yo perdono a mi hermano, a mi esposo, a mi amigo, o a quien decía ser mi amigo, a quien decía ser mi amigo. La perdono o lo perdono por el daño que me hizo. Perdono a mi padre que me violentó. Perdono a mi maestro que abusó. Perdono a aquellos que están atrás de todo daño que infligieron en mi cuerpo y que me cuesta mucho trabajo sobreponerme. Los perdono. ¿Para qué? Para que no tengas obstrucción en la comunión con Dios. Para que nuestro Dios sepa que tú tienes un corazón perdonador. Y que en amor por su nombre, Él dice: yo te perdono aún más. Yo te perdono aún más.
nuestro Dios perdonará toda ofensa. La adoración será una adoración correcta. El llegar ahí, tendremos nosotros que pensar que cuando nos acercamos a Dios debemos tener un espíritu perdonador. En otro pasaje, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Si tiene algo contra tu hermano, ve y reconcíliate con tu hermano y deja tu ofrenda en el altar, ¿recuerda? Y entonces, después de eso, ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que sucede cuando venimos en la iglesia? ¿Cuántas veces hemos venido y hemos tenido todavía un rencor añejo de muchos años? Un rencor por cuestiones que realmente fueron graves. No minimizo el daño. No minimizo el daño. Dios no quiere minimizar el daño. Quiere engrandecer el poder transformador del perdón. Número 3. El perdón es una increíble vivencia si se practica en la iglesia. El perdón es una increíble vivencia si se practica en la iglesia. Colosenses 3:13. Y otra vez aparece, ¿verdad? Esa palabra soportarse. Soportarse quiere decir que comparto la misma carga que el otro. Comparto la misma carga que el otro. Soportándonos o soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Y qué dice? Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, hacedlo vosotros. ¿Saben que el perdón es una vivencia diaria en la vida del cristiano y en la iglesia? Y en la iglesia. Hermanos, cuando usted va al trabajo y trabaja en una empresa, usted se relaciona con personas con las cuales labora, ¿cierto o no? Y las personas están ahí por una necesidad. Y puede haber conflictos. Y la gente no renuncia a su trabajo, ¿por qué? Porque es su fuente de ingreso. Hay algo que los mantiene ahí. Pero aquí en la iglesia no se le da un salario a todos, ¿verdad? No se les ofrece a todos un bien con tal de que vengan. En la Biblia no vemos que el Evangelio se malbarate y tratar de complacer a todos. Por el contrario, es retadora. La palabra de Dios es confrontativa. La palabra de Dios a veces no nos cae muy bien. La palabra de Dios hace que a veces nos tengamos que poner el saco, ¿verdad? La palabra de Dios quiere transformar corazones. Y aquí, por lo menos ahorita, tenemos 45 personas. Y todos pensamos de forma diferente. Y todos tenemos un temperamento diferente. Recuerden que ya hablamos de que temperamento y carácter son cosas diferentes. El carácter es formativo. El temperamento es lo que yo ya tengo y nazco. Es vamos a decirlo así, ¿verdad? Lo que nuestros padres nos heredaron con respecto a ser a lo mejor iracundos, a lo mejor, ¿verdad?, ser melancólicos o flemáticos. Ese es el temperamento. Pero el temperamento en Cristo se controla. El Espíritu Santo nos da la facultad de que si nos dejamos gobernar por Él y no por la carne, va a controlar nuestro temperamento. Usted puede identificar aquí en la iglesia, quizás si ya tenía una relación o a su propio esposo o esposa, ¿verdad? ¿Qué temperamento tiene? ¿No? ¿De qué lado cojea, como se dice? ¿Qué es lo que le hace enojar fácil? ¿Verdad? Y creo yo, que quien nos puede causar más daño es la persona más cercana que está con nosotros y a la que más queremos. De tal forma que si fuésemos malintencionados, podríamos dañar a quien más nos quiere de una forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque es vulnerable, porque lo conocemos y porque la conocemos. Pero ¿qué es lo que produce el amor? Produce el amor todo lo contrario, un cuidado y protección sobre la vulnerabilidad del otro. Así que, hermanos, es una vivencia
es una vivencia diaria. Cristo nos perdona y les puedo decir algo. Nosotros podemos pasar prácticamente un día sin pecar. Voy a decir así. Nosotros podemos pasar un día y darnos cuenta al final del día que hemos pecado por lo menos en alguna ocasión. Mejor dicho, porque esto sin pecar cuesta, yo creo que va a ser muy difícil pensar que a lo mejor alguien, ¿verdad?, no peque durante un día completo, a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque hasta los malos pensamientos es pecado. Porque el poder hacer bien y no hacerlo es pecado. Porque hay pecados que a veces hacemos por omisión, porque simplemente no tenemos la intención, pero lastimamos a alguien. Entonces, hermanos, vamos a nuestro Dios y queremos que Dios nos perdone llegando a la noche llorando. Y Dios lo va a hacer. Pero quiere que nosotros tengamos una vivencia de perdón hacia los demás también. Punto 4. El perdón es increíblemente ilimitado. El perdón es increíblemente ilimitado. Cuando a Cristo le preguntan cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí, le dijeron hasta 7 veces, y él le dicen, ¿hasta cuántas veces debe perdonar a su hermano? Hasta 70 veces. 7. 70 veces 7. 490 veces se podría decir, somos matemáticos, ¿verdad? Pero Dios no hablaba de matemáticas. Las palabras en hebreo y las palabras en griego, algunas identifican números. De hecho, el alfabeto griego no tiene números como el alfabeto romano. Si ustedes recuerdan el alfabeto romano, o se sorprendieron los números romanos, ¿verdad? ¿Cuál era el número 1? Era una letra, la I. El número 5, la V. El 10, la 50, el 100, 1000. Están bien puestos, ¿verdad? Qué bueno. Pero era letra, ¿cierto? Lo mismo sucede con el griego. Son letras y forman nombres, y a veces esos nombres, dependiendo del contexto, se dan números. Y cuando se hablaba del 7, el 7 representa completo, algo que ha sido completo. Es decir, que seas tan completo en tu carácter que no tengas límite de perdonar. Porque no son 490 veces la que Dios nos perdona, ¿no es cierto? No. Muchos más. Y cuando la Biblia dice que debemos de perdonar como Cristo nos perdonó, está hablando de un perdón ilimitado. Ilimitado. Hermanos, así, de esa forma, debemos nosotros aprender a evidenciar que somos cristianos que sabemos perdonar. Punto número 5, y es el último. El perdón es increíble. El perdón es increíble porque podemos orar a Dios con la confianza de ser escuchados. El perdón es increíble porque podemos orar con la confianza de ser escuchados. Vuelvo a repetir, el Padre Nuestro es una oración en sí misma y la petición es, ¿verdad?, enséñanos a perdonar, porque cuando se acercan los discípulos a Jesús le dicen, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y entonces Jesús le dijo, cuando lees, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, que también se puede traducir del mal. ¿Qué es lo que dice entonces ahí el Padre Nuestro? Está diciendo que cuando tú tienes que aprender a orar, y si sabes orar, tienes que perdonar. Porque cada idea del Padre Nuestro está inmiscuida en el aprendizaje de saber orar. En saber decir, perdónanos, y yo voy a perdonar. O porque yo perdono, Señor, porque he aprendido a perdonar, sé que puedo también obtener tu perdón. Usted puede orar con confianza porque Dios le perdonará. Dice Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Te pregunto, ¿te debe alguien una disculpa? ¿Te debe alguien una explicación por lo que te hizo? O quizás esperabas agradecimiento de alguien y nunca se acercó para decirte gracias. ¿Hay alguien que espera una segunda oportunidad de parte de ti, que tú se la des? La pregunta es también, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Aferrarte al resentimiento? Cuando, como pastor, aconsejamos a algunas parejas y alguien, y hablando específicamente, por ejemplo, una mujer, vive un matrimonio disfuncional donde es golpeada físicamente, donde hay de intermedio vicio, droga, alcohol, donde hay una actitud del marido de irresponsabilidad, donde no cumple con su función varonil, y esto es un patrón que se ha manejado por mucho tiempo. La pregunta es, ¿debo de perdonar? La respuesta es sí, pero perdonar no significa exponerse a un daño futuro. Espero que me entiendan. Tú puedes perdonar y al mismo tiempo proteger. ¿Me explico? ¿Por qué es permisivo, entre comillas, verdad, el divorcio en la Biblia cuando Jesús le dice por la dureza de vuestro corazón? Dice, Moisés dijo eso. Aunque dice Jesús, al principio no fue así, porque varón y hembra los hizo. Así que lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pero ¿cuál es la condición para que una pareja tenga equilibrio emocional? Es que ninguno de los dos tenga dureza de corazón. La dureza de corazón es tener patrones nocivos, tóxicos, agresivos y no querer cambiar de esto. Y en la libertad que Cristo nos da, podemos decir, me alejo para que no se me haga. Algún día tocaremos el tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede después de esto? Pero el perdón se puede otorgar a pesar de que la gente no lo quiera recibir. Usted puede ofrecer su perdón a él y no necesariamente tiene que decirte perdón. Mostrar acciones que sean generadoras de perdón. Pero la persona puede negarse a recibir ese perdón. Es decir, ¿qué me tienes que perdonar si yo lo que te hice estuvo bien? ¿Verdad? O así soy yo. Tenemos que nosotros, hermanos, que entender que ofrecer perdón es lo que Dios nos exige. Y la respuesta del otro es una acción que va a ser juzgada por nuestro Dios a tiempo, porque dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No quedará injusticia sin ser juzgada, de eso estén seguros. Así que, hermanos, el diablo es el primer incitador de nuestras almas. ¿Qué le va a decir? ¿Qué esperas? Haz de tú lo mismo, desquítate, exige justicia, ¿verdad? ¿Cierto o no? Así es la forma en la cual a veces queremos nosotros desquitarnos. Siempre tiene un mensaje que nos va a provocar. El diablo nos va a provocar a encender nuestras pasiones y nos va a manipular para desear cada vez más y no importando el costo tomar venganza. Pero por el contrario, nuestro Señor nos dice que la dejemos. Él quiere, Satanás quiere que tomemos la piedra, pero Cristo quiere, ¿verdad?, que la dejemos en el piso. ¿Recuerdan a la mujer adúltera? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que desde el mayor al menor, ¿verdad?, acusados por su conciencia, que fueron retirados, hasta que quedó solo con Jesús la mujer. Levantando la vista, Jesús le dijo, mujer, ¿quién te condena? Y le dijo la mujer, ninguno. ¿Quién es el que tenía la facultad de juzgar? Cristo. Y entonces él dice, yo te condeno. Vete.
¿Ahí hay perdón? Claro que hay perdón. Así, hermanos, cuando aprendemos a perdonar, reconocemos que nuestra identidad es similar a quien te perdonó primero. ¿Qué tiene esto que ver con ser cristiano? ¿Qué tiene que ver esto con predicar? Que si la gente ve que nosotros tenemos actitud perdonadora, va a creer que Cristo muere en nuestra vida. Y tendremos poder de autoridad para predicar. Tendremos poder para evangelizar. Podremos ir ante cualquiera que aunque nos haya hecho daño, ven y toma el proyecto. Alguien que a lo mejor, ¿verdad? Simplemente nos dejamos de hablar o se dejaron de hablar y ahora estoy retomando y ahora te voy a hablar. Y ahora te voy a decir, Dios te bendiga cuando pases, aunque no me regreses el saludo. Como cristiano, hermanos, tú puedes perdonar, pero otorgar perdón no necesariamente te obliga a vivir al lado de alguien que tiene un patrón constante de conflictos y agresividad a tu persona. El perdón se puede otorgar aún sin que nadie te lo pida y pedirlo sin la obligación que alguien te lo otorgue. En ocasiones no recibimos la respuesta deseada, pero por lo que nos toca debemos estar bien con todos los hombres. Así dice la palabra de Dios. En cuanto dependa de vosotros, estar bien con todos los hombres. Así que en cuanto a Dios, solo hay una dirección en cuanto al perdón. Primero es pedírselo a Él, y hay solo una respuesta de parte de Dios. Él lo otorga. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Colosenses 2:13 dice así, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento específicamente, la palabra perdón y la palabra arrepentimiento van de la mano, y ambas palabras se extienden a lo largo prácticamente de todas las páginas. Entonces, hermanos, tiene importancia el perdón en la vida del creyente. Tiene importancia el expresar perdón para poder testificar con poder. Claro que sí. Claro que sí. Oremos.